Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Embajada de Suecia, bueno, a la residencia oficial de Suecia y al panel de Smart Cities. Espero que estén todos muy bien. Ahora le voy a dar la palabra al señor embajador de Suecia en México, Gunnar Alden. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Y primero que nada, quisiera agradecerte por todo tu trabajo con este evento aquí completamente lleno. Y también a Laura, no sé por dónde queda, y a Hanna de mi equipo, que han trabajado mucho para hacer todo eso posible. También, obviamente, y bueno, bienvenidos, bienvenidas aquí a mi casa. Tengo la suerte de tener eso como mi casa. Y entonces han ya disfrutado un poquito de nuestros bocadillos y el cafecito y van a tener más oportunidades de hablar entre ustedes luego del evento. También quisiera yo reconocer al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de Querétaro, el señor Fernando González Salinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a Salma Jalife, directora del Centro México Digital, se llama, ¿verdad? Que va a ser nuestra moderadora durante el panel. También tenemos aquí a José Incera de ITAM, Luis Torreblanca Estrada de ABB por allá, y también a Fabián Monge de Ericsson, que van a participar también. Y a la señora Gina Aspelin, o Gina Aspelin, que trabaja por lo que se llama Smart City Sweden. If you can hear me, Gina, very welcome, and we'll look forward to hearing your remarks later on. Distinguidos invitados, me da mucho gusto tener a ustedes aquí para hablar sobre un tema de tan gran relevancia en la actualidad. Y como Suecia y México están abriendo camino en esta apasionante travesía hacia el futuro. En Suecia, como saben ustedes ya, la digitalización, la innovación y la electrificación son prioridades claves para el gobierno. Esta visión se refleja claramente en la estrategia de Triple Hélice, donde tenemos la cooperación entre empresas, gobierno y academia. Tenemos universidades de excelencia, un alto nivel de innovación y empresas a la vanguardia de la tecnología, lo que convierte Suecia efectivamente este año en el segundo país más innovador del mundo, según los datos de la ONU. Un aspecto fundamental de esta innovación es la capacidad de trasladar la investigación a la innovación y a la producción. Eso significa que las soluciones y tecnologías se convierten en productos y servicios que repercuten directamente a la gente y a la vida de las personas. Obviamente, cuando estamos hablando de Smart Cities, es exactamente de lo que se trata. Ejemplo de ello son las soluciones de automatización y energía en lo que Suecia se está centrando. Y ustedes saben también que para nosotros el sector de transporte es sumamente importante. Nosotros tenemos empresas como Volvo, Scania y en términos de energía, obviamente ABB aquí presente hoy. También tenemos digitalización, la inteligencia artificial y la tecnología 5G y pronto 6G, que están en el centro de nuestras prioridades. Y aquí en México se conoce muy bien a Ericsson. Estuvimos platicando de que haya unos 119 años aquí en México, Ericsson, y han construido ustedes en realidad lo que es Telmex hoy. Entonces, es obviamente una empresa que está liderando todavía en el sector de tecnologías de 5G y luego de 6G. Pero lo vamos a escuchar mucho más en un momento. Pero también yo diría algo importante que sepan, para que sepan ustedes, es en términos de startups. Nosotros tenemos en ese sector muchísimas empresas ya en Suecia y vamos con muchas más empresas en este sector y tenemos
inversiones directas hasta un nivel muy grande en este sector. Y bueno, obviamente es un orgullo para mí como embajador de poder decir todo eso. Pero bueno, conectando otra vez con el tema de hoy, estas innovaciones no solo tienen un impacto significativo a la producción a la protección del medio ambiente, sino que también se reflejan directamente en la manera de construir las sociedades inteligentes para el futuro. Y eso de la manera práctica de usar a todas innovaciones, para mí es completamente clave. Pero también otra prioridad para el gobierno sueco es la cooperación internacional en estos temas. Hay al nivel macro procesos dentro de la ONU y nosotros hacemos muchas cosas también dentro de la Unión Europea sobre ese tema. Pero obviamente para nosotros aquí en México se trata de tener más cooperación con ustedes aquí al nivel federal, pero también al nivel estatal. Es algo completamente crucial para que podamos nosotros seguir adelante. Y en eso es un gusto tener esta cooperación con el Estado de Querétaro. Nosotros tenemos un memorándum de entendimiento desde hace más que un año, donde podemos trabajar en términos de transporte, de sustentabilidad, de educación, de todo eso. Y otra vez, secretario, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera también felicitar a ustedes por su compromiso para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sé que tienen su programa bueno, es un programa estatal de gobernanza territorial y vivienda, y quizás usted vaya a mencionar una palabra de eso un poquito más tarde. Pero bueno, ustedes no han llegado aquí para escucharme durante horas. Es nada más ahora tiempo de dejar el uso de la palabra a los invitados muy destacados en ese tema. Pero otra vez, que cuenten ustedes conmigo, con la embajada, porque eso es un tema muy importante y también lo vamos a trabajar, ese tema, digitalización y todo eso. También hacemos nosotros una conexión con ciberseguridad y vamos a tener otro evento en noviembre sobre ese tema para hacer un poquito de promoción. Y es muy importante que sigan ustedes hablando con nosotros. Y aquí tenemos a Mari Carmen, tenemos a Hannah, tenemos todo mi equipo para que hagan ustedes estos contactos y para que podamos seguir adelante. Pero bueno, con eso es un gusto de presentar el secretario perdón, a Fernando González Salinas y dejar el uso de palabra a él. Otra vez, muy bienvenidos, muy bienvenidas y que disfruten también este cafecito y los bocadillos más adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, embajador Gunnar Allen. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y evidentemente nos sentimos congratulados en Querétaro por la invitación y bueno, pues estamos trabajando fuertemente. Estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con ser un territorio inteligente para beneficio de todos los ciudadanos. En nombre del gobernador del estado, el licenciado Mauricio Curi González, les agradece mucho, embajador, a todos ustedes, a todos los participantes, al panel. Muchas gracias, muy amables. En este evento de Smart Cities, estrategias y desafíos hacia la transformación urbana. La transformación urbana, pero la transformación también de todo el territorio. Nosotros somos una entidad estatal. Querétaro, nosotros pensamos que tenemos un privilegio porque dentro de 2 zonas metropolitanas de 6 municipios, tenemos aproximadamente más del 70% de la población en todo el estado. El resto está dispersa, pero es un mínimo de población. Quiero decir que en Querétaro estamos firmemente comprometidos en la construcción de un futuro más innovador y sostenible, siempre. O sea, hay un formato que ha seguido Querétaro donde
las personas que nos han estado capacitando durante todo el tiempo en la vida pública nos han conservado. No existe el servicio de carrera, pero la mayoría de los funcionarios públicos tenemos muchísimo tiempo y hemos trabajado con una continuidad en el trabajo de todo este tipo de cosas. Es por eso por lo que nosotros queremos emigrar a diferentes cosas, al pensamiento mucho más digital. A través de un programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, estamos diseñando toda la red que tenemos que tener dentro del estado. Tenemos un programa estatal de vivienda que también prevé cuestiones al respecto de la tecnología y de la forma de cómo tenemos que vivir más adelante. Tuvimos una pandemia muy fuerte que nos enseñó muchas cosas. Y en Querétaro tenemos un efecto adicional. En Querétaro tenemos un efecto donde estamos haciendo una obra que, como les digo, hay dos zonas metropolitanas dentro de Querétaro y una de las zonas metropolitanas, la de Querétaro, se ve atravesada por una carretera que es la carretera 57, que es la que va desde la Ciudad de México, sur del país, hasta el norte del país, y pasan 120,000 vehículos diariamente por ahí, y es casi nuestro centro histórico. Eso nos ha obligado a intervenir de forma decidida a que esa carretera pase de todos modos por la zona urbana, pero que los ciudadanos también convivan de forma urbana con un sistema carretero nacional. Además, en Querétaro estamos muy comprometidos con dar condiciones diferentes a las que se dan dentro del país. O sea, en zonas deprimidas, las zonas deprimidas de Querétaro no tienen que ser zonas deprimidas como en otros estados. Nosotros estamos apostándole muchísimo y con muchas estrategias dentro del estado. Se ha creado una agencia de energía que provee de energía eléctrica a estas viviendas que no tenemos posibilidades en zonas, pues en zonas donde son marginadas, pero que de alguna forma es difícil llevar la energía eléctrica. Esta visión innovadora del gobernador ha llevado a la creación de instituciones como esta, la Agencia Estatal de Movilidad, la Agencia Estatal de Energía, el Consejo Estatal de Tecnologías e Innovaciones, el Consejo Estatal del Agua, en todo el conjunto de todas las cosas que estamos haciendo, tienen que ver con hacer mucho más eficiente en términos, de forma para los ciudadanos. Hoy en Querétaro estamos avanzando con determinación en la implementación de proyectos destinados a transformar nuestras realidades urbanas. Esto incluye la creación de un clúster de Big Data en los municipios de Pedro Escobedo, Colonia y Marqués, que es la zona metropolitana de Querétaro. La introducción de un novedoso modelo de transporte público y la puesta en marcha de un ambicioso proyecto energético bajo la supervisión de la Agencia de Energía. Asimismo, lo que les comentaba, la obra 5 de febrero ha enseñado que no, después de que tuvimos la pandemia, en algunas ocasiones hemos tenido que paralizar la ciudad y hemos tenido que decidir vivir de otra forma, y esto nos ha enseñado a los queretanos a identificar nuevos objetivos, crear de otra forma. Este impulso y compromiso con la innovación han llevado a que la agencia del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, ONU Habitat, haya elegido a Querétaro como sede del Día Mundial del Hábitat. El próximo 7 de octubre del año 2024 vamos a ser sede del Día Mundial del Hábitat, donde el último fue en Bakú, Azerbaiyán, y nosotros seremos sede de esta nueva casa del Día Mundial del Hábitat. Además, nos encontramos en la candidatura al Foro Urbano Mundial 2026, compitiendo con ciudades como Fortaleza, Brasil, Bakú, Azerbaiyán y una ciudad francesa. Nosotros pensamos que podemos ser depositarios de este privilegio. Estamos seguros que con la labor conjunta y sinérgica
encontraremos nuevos aliados para llevar a Querétaro a los siguientes niveles. Quiero concluir, señor embajador, que le agradezco infinitamente que nos dé oportunidad de hablar más allá de Querétaro, agradeciendo una vez la invitación y apoyo que hemos recibido siempre para hacer de las ciudades de Querétaro ciudades ejemplo, inteligentes, sostenibles y prósperas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Señor embajador de Suecia, es un placer y qué gran hospitalidad nos da al recibirnos en su casa. Distinguidos panelistas, distinguido público que hemos tratado en Centro México Digital de balancear a este ecosistema digital e invitamos a industria, academia, sociedad civil y a la ciudadanía también, representantes. Es para nosotros muy importante que la construcción de estas ciudades inteligentes contemple a todos los actores. Es para mí un placer presentarles a Gina Aspelin, que ella es Project Manager en Smart City Sweden. Voy a dar su bio en español y después le pasaré la palabra. Gina es la directora de la plataforma de colaboración sueca Smart City Suecia. Durante varios años se ha reunido y discutido con ministros, agencias gubernamentales, empresas y otras organizaciones sobre los desafíos y oportunidades en la construcción de ciudades inteligentes y sobre qué es realmente una ciudad inteligente. El objetivo de la plataforma es mostrar las mejores prácticas e inspirar la colaboración y ha recibido a más de 6,000 visitantes de más de 100 países en los últimos 4 años. Todo con el objetivo de crear más ciudades inteligentes y sostenibles. La plataforma opera una red en toda Suecia e internacionalmente. Además, Gina dirige un grupo de consultores en IVL, el Instituto Sueco de Investigación Ambiental, que trabaja en sociedades sostenibles, transiciones y medio ambiente en todo el mundo. Anteriormente, Gina trabajó como consultora de gestión en el sector de servicios públicos y también durante los más de 10 años en el área de TI y telecomunicaciones en los países nórdicos, así como África y América del Sur. Como miembro del G100, Smart City Wing colabora con personas con ideas afines en todo el mundo y, lo que es más importante, habla y mantiene diálogos intensos con regularidad con estudiantes de todo el mundo. Welcome, Gina. Thank The you. floor. Thank you so much. I'm very happy to be here. Thank you, Mr. Ambassador, and for everyone being involved. It's an honor and pleasure. As many thanks for your presentation. My name is Gina, and I'm sorry, but my Spanish is not good enough to present this in Spanish, but I hope you will enjoy it anyhow. So I think you heard some about already about Smart City Sweden, but I think it's crucial to say that it really points out what the Mr. Ambassador said, that we are really here to cooperate internationally. And Smart City Sweden is really a platform where we try to gather best practices from Sweden and how we have worked with creating smart cities, but with a focus on sustainability. And this is because, you know, our cities, they counts for 70% of the emissions worldwide, while they only cover about 3% of the Earth, where we think here is much more we could do. When we think about smart cities in our platform, we focus on a few areas. We talk about energy in the city. We talk about the climate and environment, both from a social perspective, but also from an environmental perspective. Mobility, of course, digitalization, which we'll speak more about today, and also the urban planning, and not the least, the social sustainability, because in the end, the cities are here for our people. And that's where we also need to start, the people that are acting and reacting and living in our cities every day. So what do we think that Sweden actually have a lot to share? Well, today, Sweden has come far in many, many different areas.
since the beginning of the 90s, we had more than 50% of our household waste going to landfill. Today, that is less than 1%. So we have worked intensively the last 2 decades, almost 3, with how to minimize the waste that we actually put on the landfills. We have, of course, it's also due to our physical location, but today we have 95% fossil-free electricity production. We also are number 1 in the EU on the Gender Equality Index, and we believe this is very crucial when we talk about innovation and how to actually strive further, because there's so many different kinds of people in the city, and everyone needs to be included to make the most out of it. And also, as we spoke about before, we have a very innovative mobility sector. But if we talk about digitalization, there's a lot of big words today, and they've been around for quite some time. It's IoT, it's big data, it's AI, and the concept of digitalization has been around for a long time. And to be very honest, one reason why are Sweden where we are? Well, one reason I would say that we have Ericsson in the room, I know, and Ericsson was one of the pioneers connecting places hundreds of years ago now. And that's actually where it all started. But it's not only there. Already in the 70s, Sweden was one of the first countries connecting to the early stages of the internet, and actually also built, the first embryo to a social network. It was in the 78, the COM system was created, which was a system where different people could communicate with each other. This was later integrated. It was what is currently the internet. But in the 90s, Sweden also put a lot of efforts into a digitalization era. And already in the 90s, a lot of policies and ministries was formed to see how could we make the most out of what's coming, this new innovation, so to say. And Sweden today does not only have the policies about the broadband coverage in Sweden, which is both on a fixed broadband, but also from a mobile broadband perspective. They should cover more or less everyone in Sweden. But it's also have a lot of policies related to digital competence, security, digital innovation, digital management, and digital infrastructure. And there's so many different parts of this, and it might be easy to think that it's about the digital network, and that's the first thing that is needed, of course. But it's not only about sensors and IoT. There's a lot of soft infrastructure that's necessary too. And here Sweden also have put a lot of efforts into standards, policy and regulations, the security aspect, but also about how to use electronic IDs and other solutions. Sweden has, as we also heard before, been a very innovative country. And it's been a place where a lot of digital solution has been early stage. Here you see some of the hot topics today. We have both Spotify and Klarna, which is a big payment solution. But also in the early stages, both we have Skype and other solutions which had, some footholds in Sweden. So I'm going to talk a little bit more about, when we talk about the city, what are actually some of the best practices that we have when we talk about the city, and what are the solutions that we are working with and is implemented already in Sweden. The city has many, many different kinds of aspects, and I'm going to just briefly mention some around mobility, about waste management, but also about energy. When we talk about mobility, you all have heard about self-driving cars. We know about automation and different kinds of solutions when we talk about vehicles. But in Sweden, we also put a lot of emphasis on the mobility question, not only on the vehicles. And
we have also integrated the digital services with overall policies when it comes to especially one policy which is called the Vision Zero. The Vision Zero is that we should have 0 death and serious injuries in our transport systems. This has been a long-term vision, and this is where we use digital solutions to a high extent, trying to see how we can minimize these kinds of injuries. One way of doing that is actually using geofencing to a large extent. We are using geofencing to control speed. And when we control speed, it's not only about reducing noise levels and reducing the possibility for accident. It's also reduce noise levels, it reduces air pollution, and it also makes the transport much more efficient because you might have less congestion. But geofencing today is, of course, difficult to control in a single person's car or vehicle, but there are many other ways of doing this. When we talk about mobility, we look a lot about how to change people's behavior. And in Sweden, there's a policy trying to improve or enforce and motivate people to use other means of transportation than their own cars. It can either be public transportation, but also to make people use bicycles to a larger extent or other kinds of means of transportation. So in geofencing, the most clear best practices we have today is where we actually control these electrical, now I forget the bikes in the city where you can control the speed, that they are controlled, that they can't go above a specific speed limit. In that way, you can also control that they don't go outside a specific geofence, so you know where they are. Business models here are really, really crucial. This is especially then you can use the geofencing when you use co-sharing solutions, because when you use different kinds of business models can also make it easier for people to have vehicles. The business models is also related not only to bicycles or e-scooters, also to cars and larger transportation. When we talk about waste management, I told you that we have lowered our household waste to landfill for the last 3 decades. And this has been done in several different ways. Today, we are, as you see here, recycling more than 85% of all the consumed metal cans and PET bottles. This is done in several different ways, but there is a very specific system solution for this. And here, digitalization is not only used in order to improve how to do it for people. It's used in the system actually recycling these solutions. It's become much more effective, which has made it much more better business case for people actually to go for recycling. I can of course share some virtual reality videos about this later. But also the organizations working with recycling are using a lot of digital tools and digital social media as an example to continue enforcing people to work with recycling. And also in Sweden, we had the world's first large-scale facility for textile sorting. And this is autonomous with IoT, with infrared sensors, which automatically sort textiles based on colors and on fibers. And then when it comes to textile sorting, that's been a very difficult and challenging solution because it's very human intense to actually sort the textile. And this has become a very successful case, which is now also looking at how to expand that further. It's actually not that difficult because we're using the same technology for textile as we have been using for PET bottles and other kinds of plastic sorting that we're using in the systems today. But material recycling is also very important to keep on working with it because, to be honest, not a lot of Swedes really like doing all this recycling. It is kind of
difficult sometimes. So really using digital tools, nudging people to make the right decision and do it right from the first time. Many times when we talk about these solutions in Sweden, it's a system solution. Why we want people to sort at the source is because we have a complete system later on, which means that we need to have the different kinds of fractions sorted in an early stage to make the most out of it. And that's back to making the business case work. And today we have a very good result of this. Energy. There's so much to talk about when it comes to the energy industry and how to use digitalization. In Sweden, we have the Nordic exchange pool for energy sources, which is not only including Sweden, it's also including Norway, Finland, and Denmark, where we actually trade energy. The energy market in Sweden is decoupled, which means that production and is separate from the distribution system operations and for the selling of the trading of electricity and energy sources. In 2007, Sweden decided to roll out smart meters, and this was mainly made possible because there was the use of being able to use digital tools, which then you have 5 million households today that have smart meters, which then communicate on a daily basis with a meter management system that provides your energy consumption, not in real time because it only updates every day. But what does that actually mean? Well, it means that this is actually my phone. This is my app. I pay my electricity price by hour, and I can follow the pricing by hour. And with that, I can also make my decisions on an hourly basis when I want to do specific things. So you will see the first one, you will see my consumption, how much it's cost me this far this month, and what the temperature outside is, and what the electricity price is currently. I will then see the price today, and I can also see the price tomorrow. And you see here the 112 öre is equivalent to $0.1 US. This has become a big thing in Sweden because a lot of people are going into electrical vehicles and they are charging their cars. And when you charge your car, of course, you want the price to be low. And here you can choose when to charge it or when to do other of your household chores. It might feel very strange for someone who hasn't done it before, but this has really the last few years become a very normal way of people to manage because they are interested in the price. They are interested, of course, to pay as little as possible. So they can, in this way, they can influence much more what the total cost will be. You don't have to. If you want to have a fixed price plan, that's possible as well. You can also be a producer. If you're a producer, if you have solar cells on your roof, you can also see how much you can sell on a daily basis. But of course, smart grids in general. Electricity consumption is a big issue in most countries. And in the smart grid, in our grids, we really need to work with energy efficiency. We talk a lot overall in the world about production. We need to increase the renewable production, but there's a lot that we can do just by working with energy efficiency in our current grids. It can be improvement in the grid in general, but it can also be adapting smart technologies where we can identify power leakages or where we have a shortage to improve also, of course, the quality for the inhabitants. We can then use the smart grids to also manage intermittent energy sources, storage solutions, and also then, of course, your grid stability, which is very important. Many places in the world, I expect you also to have that. You sometimes need to tackle the issue with power outages, and to be able to foresee them or to work with them on an early stage is, of course, very important.
So how did we actually get here? And I think our ambassadors put it very well. There's a lot of different things that makes us work a lot with our cities, but innovation is crucial. We talk a lot about citizens' engagement. It's back to the quadruple helix, where we engage also the citizens in what are the solutions that we need. I'm not telling you that the Swedish solutions here will work in your city. They might not, because you have your local context, you have your situations and other culture and other values. And so all the system solutions needs to be adapted to that. But we do believe that engaging with inhabitants and understanding their needs is really important. System solutions. It's very easy to look at one thinking that the technology will solve it. But to be very honest, you need to involve the complete system. In our thing, when introducing digitalization into the Swedish homes was also made by the schools, including teachers and other academia, in actually teaching the digital literacy to our young people is important to continue driving the innovation and engagement. Eco-governance is a complete topic in itself, but it's about that you not only build one thing, you need to do it in cooperation with others. It's back to the system solution, it's back to the quadruple helix, but you not only create solution, you need to have a long-term vision and plan for maintaining and operating those solutions as well. It's also about cooperating with other industries. If we talk about mobility in Sweden, it's very highly integrated with the urban planning in general. How do we look at our buildings? How much garage space should we have? How much of the streets should actually have parking spots or not? So it's about all of these things interacting with each other. It's about perseverance. A lot of perseverance and leadership. But I would say that if I can say one thing that is most important, it is about collaboration. It's about speaking to your neighbors. It's about speaking to people you might not talk to normally. It's about having a common vision on where we want to go in the end. With that, I'm going to end this session. But I encourage you to visit our website, because there's lots more of best practices and ideas on what to do. We also have virtual reality tours about different subjects, among them mobility and how we work with mobility solution integrated with the urban planning. So I will share this for you later. And yes, I hope you find it interesting. And please let me know if there's anything you have on your mind later on. Thank you. Thank you very much, Gina. It was a wonderful presentation about the things we have to do when we want to build our intelligent cities. And I believe that all this information that you have given us will serve as an important input for the different invitees that we have here in order to reach the performance and the governance that you have in your country. Thank you. Now I will go through to a panel, and after the panel we will have some questions and answers. Muchísimas gracias a todos. Antes de pasar a los panelistas, voy a dar un resumen para poner en tono e informarles a todos lo que está sucediendo en México en temas de territorios digitales, yo le llamaría. Estamos viviendo una transformación digital sin precedentes y la economía de datos nos exige el uso de herramientas cada vez más sofisticadas y habilidades tanto blandas como duras para resolver problemas complejos mediante el uso de tecnologías disruptivas. Nos encontramos en un momento clave en el que se nos presentan retos y oportunidades. Nuestro bono poblacional en México está comenzando a envejecer.
aunque por otro lado se ha abierto la posibilidad de participar en el nearshoring de semiconductores y otras industrias, y en un momento en el que podemos prepararnos para un futuro más productivo y más competitivo, y como decía Gina, más innovador. ¿Qué tan preparados estamos en México? Recientemente, Centro México Digital publicó su tercera edición del Índice de Desarrollo Digital Estatal y ustedes podrán ver en la pantalla cómo quedaron los resultados de los 32 estados. Este instrumento de medición nos ayuda a identificar dónde se encuentran nuestras áreas de oportunidad y nuestros desafíos para construir un México que se desarrolle digitalmente con inclusión, con respeto al medio ambiente y buscando la prosperidad para todos, independientemente de la actividad que realicemos, para que vivamos una vida digna y plena, respetando nuestros derechos humanos. Como podemos ver, ningún estado obtiene la mayor puntuación en los 3 pilares que conforman el IDE, que son infraestructura, sociedad digital e innovación y adopción tecnológica por parte de las empresas. Sin embargo, debo de decir, aprovechando que está presente el arquitecto, que Querétaro ha desempeñado en los últimos 3 años un desarrollo muy importante y hoy ocupa el primer lugar en infraestructura, y a nivel nacional, ya sumando los 3 índices, logra el tercer lugar en el país. Entonces van por muy buen camino y su clúster de aeroespacial ha apoyado muchísimo esta actividad. Para trabajar a nivel subnacional no es suficiente eliminar las brechas digitales, tenemos que acercarnos a las personas. Entonces, ahí es donde nos vamos hacia las ciudades inteligentes. La OIT nos indica que el 70% de la población habitará zonas urbanas en el 2050, y ya escucharon al arquitecto. En Querétaro y en todo el país, el 70% de la población ya vive en ciudades urbanas. Sin embargo, tenemos una dispersión muy fuerte en los que no están en esas ciudades urbanas en México, entonces es una tarea más compleja de realizar. La cuarta revolución industrial nos ha demostrado además que las TIC no solo constituyen herramientas tácticas y operativas, sino que ahora son estratégicas, ya que habilitan nuevos modelos, productos y servicios, transforman las organizaciones, aseguran el liderazgo, crecimiento y sostenibilidad de largo plazo. Entonces, los gobiernos municipales pueden utilizar estos datos que estaban proporcionándose junto con las TIC y otras tecnologías para construir territorios inteligentes y sostenibles. Y les quiero decir territorios inteligentes y sostenibles y no ciudades, porque no es solo la ciudad, sino todo el entorno que la rodea, los que viven, los que duermen en otros lados y trabajan en esas ciudades, lo que tenemos que facilitar. Ya mencionaba él que Querétaro debe de vivir también de las carreteras federales. Tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas, prestar servicios municipales de forma eficiente y disparar la competitividad con todos. Entonces, en este tránsito hacia nuevos territorios inteligentes, necesitamos la innovación como motor importante para la prosperidad de estas municipalidades y una estrategia definida. Además, los municipios deben estar centrados en las personas. Quienes habitan, trabajan y visitan los municipios deben sentirse seguros y en confianza con sus alrededores. ¿Qué esperamos en las ciudades inteligentes? Ampliar las oportunidades a los seres humanos con énfasis en salud, educación, alimentación, empleo y seguridad inclusivas. Reducir la huella de carbono con el fin de proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Aprovechar los recursos renovables que disminuyan el consumo de energía. Agilizar la movilidad de las personas y optimizar la logística y productividad, y reinventar la sostenibilidad de las ciudades y territorios de forma colaborativa. Ya lo había mencionado Gina, todos estos elementos, y con ello yo creo que hoy vamos a tener un rico panel en el que vamos a ver las distintas perspectivas de la industria, la academia, la sociedad civil y el gobierno, que nos van a poder decir dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces le doy la bienvenida a nuestros panelistas: Fabián Monge, Country Manager de Ericsson, Luis Torreblanca Estrada, si quieren pasar por acá, Country Digital Leader de ABB, una empresa sueca, arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, bienvenido, y doctor José Incera, profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Vamos a hacer una sesión de
una hora en la que yo ya me llevé 5 minutos para poder dar la introducción, y en los 47 minutos siguientes yo les voy a hacer algunas preguntas para que podamos ir hilando una historia sobre las ciudades inteligentes. Me voy a pasar para acá. Y voy a comenzar con el arquitecto Fernández González Salinas. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las ciudades mexicanas en su camino hacia la inteligencia urbana? Quizá también pudieran reconocerse como territorios inteligentes. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues en principio tenemos muchos desafíos, o sea, nosotros tenemos que empezar y desde ahí partimos, tenemos mucho tiempo que estamos trabajando con esto y partimos desde los desafíos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que vencer primero para poder tener lo que estamos pensando? Y uno de los desafíos más fuertes es precisamente esta negación de muchas partes de la sociedad donde no quiere subirse a una posibilidad diferente de lo que es una vida digital mucho más, más fácil. Por otro lado, tenemos a el gobierno, o sea, los gobiernos, Querétaro es un gobierno del estado, pero tenemos 18 municipios, 18 gobiernos municipales que también tienen que colaborar y tenemos que invertirle. El desafío es la inversión. Tenemos que meter mucho dinero en esta parte. Hoy por hoy, el estado de Querétaro ha invertido más de 4,500 millones de pesos en tecnología al respecto de la seguridad. Arcos lectores, reconocimientos faciales, muchísimas cosas que tenemos desde el punto de vista de la seguridad. Pero por otro lado, uno de los desafíos importantes es la inversión privada. La inversión privada para que también sea una forma de cómo nosotros estaríamos haciendo, o sea, esta trilogía entre la sociedad que tiene que estar preparada y receptiva, por otro lado, la industria, la iniciativa privada que tiene que ser emprendedores para poder tener elementos suficientes que ofrecer. Hoy por hoy se están haciendo algunos ejercicios de cómo se ofrecen servicios, pero por otro lado, los gobiernos municipales y el estatal, con este trabajo nosotros tenemos ya una plataforma para informar absolutamente a toda la población. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es estar esperando que la sociedad también se sume a esta necesidad. Este es el desafío principal. Muchísimas gracias. Y quizá pensando en el clúster que se creó y que se desarrolló plenamente en Querétaro Aeroespacial, donde participó la academia también en esa colaboración, me gustaría preguntarle a José Incera, ¿cuál es el papel de la educación y la investigación académica en la construcción de estas ciudades inteligentes? Caray, Salma, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Y yo creo que te voy a contestar no lo que quieres escuchar, pero a veces pasa eso. Evidentemente, la primera respuesta inmediata es, bueno, esto es transformación digital, estos son aspectos tecnológicos, esto pasa por hacer que los agentes que van a tomar decisiones y que van a desplegar soluciones sepan de qué tecnologías estamos hablando, sepan integrar todo lo que tiene que ver con la plataforma digital, ¿no? Los sensores, la conectividad y la parte más importante que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, los elementos que nos permiten tomar decisiones con base en esos elementos. Creo que el sector de educación es el más adecuado para reconvertir a la gente tecnológicamente en ese sentido. Pero también creo que en cualquier aspecto de transformación digital, en algunos de los retos que nos presentó Gina, en los que el arquitecto ha comentado ahora, el problema no es la tecnología, o al menos no es el problema central de la tecnología, sino la resistencia al cambio, factores culturales, y también ahí yo creo que el sector educativo tiene mucho que hacer en cómo reconvertir a quienes toman decisiones en un pensamiento de largo plazo, de liderazgo, como algo que me preocupa mucho cuando me invitaste a este panel, no pensar en las tecnologías para resolver o para reaccionar a los problemas que tenemos ahora,
hablamos de calentamiento global, hablamos de compromisos para los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de los grandes problemas que requieren de una solución urgente en este momento. Pero ciudades inteligentes, como se concibe en una visión mucho más amplia, como lo comentaba Gina en Suecia, también pasa por una cultura de innovación. Los datos que están a disposición de la sociedad implica el poder tener ecosistemas, lo que tú nos vas a preguntar un poco más adelante sobre la cuádruple hélice, donde la sociedad civil, donde las empresas puedan participar en el desarrollo de proyectos, y esa cultura de innovación también pasa por una manera diferente de pensar que quizás el sector educativo tiene una gran responsabilidad para sacar adelante ese tipo de estrategias. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, pues sí es importante todos estos factores que mencionas. Sin embargo, sabemos que sin infraestructura no podemos llegar a ningún lado. Entonces, me gustaría preguntarle a Fabián Monge, estamos ya orgullosos de que en México se comenzó a hacer el despliegue de 5G. Nos gustaría que fuera más rápido. Sin embargo, pues hay otros factores que también se han mencionado que no nos permite que se haga tan rápido este cambio. ¿Tú qué nos podrías decir de cuáles son los casos de uso y beneficios que generarán o estarán generando mayor impacto para promover estas ciudades inteligentes en el país a través de este despliegue? Sí, muchas gracias, Alma. Buenos días a todos. Yo creo que pasando primero por digamos, la homogeneidad de que las ciudades inteligentes empiezan por esto, ¿no? La mayoría de aceleración en la transformación, vemos un teléfono en el medio. Y eso nos hace o nos pone a pensar, y algunas de las cosas que discutíamos justo antes de iniciar este evento es que la tecnología tiene que estar disponible para poder generar esa innovación. Y creo que pasa por la necesidad de generar ecosistema, por la necesidad de generar industria. Y antes de entrar un poquitito en los casos de uso, creo que lo más interesante de saber es que, bueno, México en Latinoamérica es el país de más rápida adopción de 5G. Tenemos aproximadamente de los 28,000 sitios celulares, más de 4,500 ya funcionando y llegando a más de 100 ciudades. Y eso nos pone yo creo que la intención de la inversión está. Evidentemente, toda inversión tiene un objetivo financiero y tiene que también venir acompañado de un objetivo de beneficio, de cierre de brecha digital y demás. Y una de las cosas que mencionabas es en qué momento debemos generar esas ciudades inteligentes y cómo hacer que esas ciudades inteligentes estén aterrizadas a las necesidades locales, que lo mencionaba Gina en algún momento. Entonces, por ejemplo, en Querétaro nosotros tenemos un centro muy interesante de desarrollo, donde el caso de uso puntual ha sido la remotización de servicios, o de alguna manera, y también el nearshoring desde el punto de vista aplicativo hacia otros países de nuestra región, aprovechando el NAFTA y otros temas económicos y geopolíticos. Y lo más interesante que podemos analizar justamente del centro de datos que tenemos ahí y de las personas que hacen integraciones remotas es lo que hacemos con la información. Y un caso aplicable, por ejemplo, a nuestra tecnología, que seguramente lo podemos emular en un futuro hacia aplicativos más masivos, por decirlo así, es que desde allá estamos tomando información de las redes celulares y esa información en tiempo real para darles un ejemplo de lo que es inteligencia artificial aplicada a una necesidad. Es que normalmente recibimos N cantidad de quejas, millones de quejas al día, porque a alguien se le cayó la sesión de datos, porque estabas hablando y se te cayó la llamada por WhatsApp, y pues evidentemente el usuario no tiene por qué saber cómo sucedió esta cosa. Un análisis completo desde que se inició la llamada hasta que finalizó, normalmente nos hubiese tomado 3 semanas, solo para entender, gracias, solo para entender qué sucedió. En este momento, mediante nuestro software cognitivo, nos está llevando 15 minutos. Y esos 15 minutos nos permite
entender un poco de qué manera podemos priorizar las soluciones en la red y anticiparlas en un futuro, porque evidentemente después de la inteligencia artificial lo que necesitamos es aprender, y el algoritmo de Machine Learning lo que nos ayuda es anticipar que esos escenarios se repitan en un futuro. Entonces, hay muchos casos de uso como este, hay temas de gemelos digitales que no solamente traen como objetivo la eficiencia en el trabajo en torre, por ejemplo, sino también la eficiencia en el reducto de la huella de carbono, y uno de los objetivos también que nosotros tenemos como industria, que es el Zero. Y el Zero pasa de la misma manera que en el transporte público por 0 fatalidades, por 0 accidentes laborales, por 0 muertes especialmente. Y estos son los tipos de cosas que la digitalización debe ayudarnos a seguir. Solamente para concluir, hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que dice que la productividad mundial representará aproximadamente 1.3 billones en el 2030. O sea, el incremento en el PIB de implementar nuevas tecnologías, y fomentar esa innovación, nos va a tener una recuperación de cara a esos retos macroeconómicos que tenemos, ¿no? Y por último, que eso más o menos representa entre un 0.3 y un 0.5 del PIB en 15 países, de los cuales México fue parte de este estudio. Y hay inversiones que básicamente nos pueden decir que en industria inteligente, hablemos de servicios públicos, de logística, etcétera, y de actividades rurales inteligentes, sin dejar el hecho de que aproximadamente la mitad de los usuarios rurales tienen acceso a banda ancha, a internet, a realmente las plataformas digitales que nos ayudarán a tener ciudades inteligentes, van a representar en estos 15 países alrededor de una industria de 15,000 billones de dólares. Entonces, como les digo, tenemos la potencialidad. La tecnología viene, desafortunadamente viene un poco más lento de lo que debería estar, pero bueno, nosotros como industria, en conjunto con la academia, en conjunto con los gobiernos, tenemos que buscar esa alianza para generar innovación y para generar disponibilidad de tecnología. Muchísimas gracias. Y siguiendo con el tema de infraestructura, sabemos que sí, la infraestructura de telecomunicaciones es relevante, pero sin infraestructura eléctrica tampoco podríamos hacer muchas cosas. Entonces, aquí me gustaría pedirle a Luis Torreblanca que nos comente. Tu empresa, ABB, es conocida por su experiencia en automatización y soluciones energéticas. ¿Cómo pueden las soluciones de ABB contribuir a la eficiencia energética y la sostenibilidad en las ciudades inteligentes, tanto en Suecia como en México? Si quisieras comentar sobre ambos países. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación a todos los presentes. Y bueno, cuando hablamos de ciudades inteligentes, realmente nos basamos en varios pilares. Cuando hablamos en el tema de energía, ¿qué se requiere? Una red de infraestructura energética saludable, pero también adaptable. ¿Por qué adaptable? Como ya se ha dicho en el foro y en la presentación pasada, estamos viendo cambios importantes. Uno en el tema poblacional, está creciendo la población en ciudades de manera descomunal. El otro en el tema de electromovilidad. Hoy en día está muy de moda, todavía no es un boom tan fuerte en México, a nivel global ya está muy acelerado, pero el tema de los autos eléctricos, camiones eléctricos, buses eléctricos, y obviamente tenemos que tener la adaptabilidad para ajustar la infraestructura eléctrica y poder atender todos estos requerimientos en el tema eléctrico. Y por último también el tema de electromovilidad y digitalización. Ya lo mencionaron en todos lados, el celular, y lo mencionaron también, hay mucha gente que está renuente a adoptar digitalización o soluciones digitales. Y bueno, como ABB puede contribuir, es que tiene prácticamente soluciones para electromovilidad. Seguramente no sé si sabían, pero somos líderes en el mercado en el tema de cargadores eléctricos. Somos igual patrocinadores de la Fórmula E. Tenemos un desarrollo muy importante. ¿Por qué? Porque somos proveedores de los cargadores de los autos de Fórmula E. Es como un hub, lo que tenemos ahí, una incubadora de tecnología, y poco a poco vamos desarrollando nuevas tecnologías en el tema de cargadores de autos. También tenemos mucho el tema de edificios inteligentes, que me van a decir, oye, pues un edificio inteligente es decirle a Alexa, apaga la luz, Alexa, baja persianas, o que tú apretes un botón y suba y baje la persiana. Digo, anteriormente eso sí era un edificio inteligente, pero hoy en día eso ya se quedó atrás.
Hoy en día tenemos soluciones que toman información de un edificio, no solamente información de temperatura, información externa del clima, y con base a esta información empiezan a desarrollar algoritmos para mejorar la operación del edificio. Digo, esto ya lo estamos viendo en México, de hecho, igual en Querétaro tenemos ahorita un piloto con una empresa de telecomunicaciones en donde estamos sacando los consumos energéticos dentro del sitio y estamos comparando la relación que tiene el consumo, obviamente tienen sus aires acondicionados, con el clima que está afuera. Digamos, obviamente cuando hay más calor en la parte externa, el aire acondicionado consume mucho más energía. Ya estamos trabajando en tema de reducción de consumos energéticos. Digo, es algo muy interesante porque ya lo acabamos de implementar hace un par de semanas y ya estamos viendo excelentes resultados. Y el otro punto que creo que también valdría la pena mencionar es el tema de eficiencia energética. Digo, me veo joven, pero ya llevo más de una década en el medio de gestión energética y me acuerdo cuando empezaba que había soluciones que costaban, no sé, $30,000 para poder implementar una gestión energética, por ejemplo, en un centro comercial o en un edificio. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, que vamos del CAPEX al OPEX, por ejemplo, software as a service. Yo aquí no les diré que levanten la mano quién tiene Netflix, porque supongo que todos lo tienen, pero estamos ya manejando un modelo tipo Netflix, en donde se pagan suscripciones de manera anual y ya te evitas el pagar el $30,000 por implementar la tecnología de jalón y vas pagando, no sé, $5,000 por año, y de esta forma es mucho más rentable implementar las soluciones que tenemos hoy en día. Bueno, creo que así, además el portafolio de ABB tiene un futuro sostenible, sustentable, inteligente y seguro. Digo que va muy de la mano con todo lo que estamos platicando y creo que así es como ABB está aportando ahorita en el tema de ciudades inteligentes. Digo, ya lo estamos haciendo y también esperamos un crecimiento potencial para futuro. Muchísimas gracias. Ahora quisiera, en esa misma línea de movilidad y sostenibilidad, preguntarle al arquitecto González, ¿cómo pueden las ciudades inteligentes mejorar la calidad de vida de sus habitantes en estos términos, de su movilidad, de su sostenibilidad y sobre todo de su seguridad? Claro que sí, claro. Bueno, pues yo creo que efectivamente tenemos que seguir trabajando con la sociedad. La sociedad, esta parte donde tiene que recibir nuevas tecnologías. En Querétaro tenemos ya un buen tiempo y ahorita estamos implementando con estos nuevos proyectos un sistema de movilidad pues mucho más inteligente en términos de apertura de puertas, de temperaturas en las estaciones, de tiempos de recorrido, de tiempos de llegada a las áreas, pero desde el punto de vista del sistema de transporte colectivo. También tenemos dentro de las áreas un sistema de gestión de la inteligencia de la movilidad. Querétaro, nosotros ahora que hemos estado teniendo muchas obras dentro de la ciudad, nos hemos contratado con empresas de mapas para poder hacer que seamos mucho más eficientes en términos de la movilidad para cualquier tipo de personas, independientemente de que a gran mayoría de la gente la movilizamos a través de los sistemas de transporte colectivo. De ese sistema, de los sistemas de transporte colectivo, a la hora de que lo contabilizamos y le metemos inteligencia a esos sistemas, nos damos cuenta que el 64% son mujeres y entonces tomamos determinaciones con equidad de género al respecto de las mujeres, por ejemplo, esto es en términos de la movilidad en lo general. También como parte de las actitudes o las actuaciones del gobierno, hemos lanzado o sea, se ha lanzado pues una aplicación donde se hace promoción de programas que, por ejemplo, Compartamos el Camino. Es una aplicación que se tiene emitida por el gobierno del estado hacia la ciudadanía y principalmente hacia los funcionarios públicos, que somos más de 5,000 personas que trabajan en la zona metropolitana y que de alguna forma compartimos vehículo en las rutas que se tienen cada persona. Esto es una aplicación que absolutamente todos los funcionarios públicos del gobierno del estado
lo tenemos y lo estamos emigrando a los municipios y bueno, pues esa es otra parte con respecto a la movilidad. Con respecto a la sostenibilidad, pues estamos mejorando el ahorro energético y la eficiencia en los edificios. También estamos haciendo mucho trabajo con respecto a paneles solares, estamos trabajando con energías alternativas en los sistemas, en todos los sistemas y también en las obras públicas que estamos realizando. Quiero comentar un acierto que tiene el municipio de Querétaro. Ha implementado un sistema de papeleras inteligentes donde con esa separación y con esa individualización del tipo de basura, estamos logrando un 20% de beneficios de las disposiciones finales de la basura. También es un trabajo que se ha hecho con respecto a la sostenibilidad. Y bueno, pues repito, la Agencia de Energía que se ha creado para el estado de Querétaro tiene unos programas muy interesantes desde el punto de vista de energías alternativas. Básicamente, eso es con respecto a la sostenibilidad y con respecto a la seguridad. Bueno, pues comentaba yo que hemos invertido más de 4.500 millones de pesos para edificios, sistemas, elementos estructurales, elementos físicos de infraestructura para poder hacer que la seguridad sea mucho más eficiente y bueno, pues combatir en muchos de los casos preventivamente las cosas. O sea, evidentemente en México no hay un estado que tengamos problemas y sin embargo lo que nosotros estamos pretendiendo con esto es no solucionar un problema, sino prever el problema. Muchísimas gracias. Creo que esa visión preventiva ayuda muchísimo, inclusive a arroyos y a sostenibilidad. Y quisiera hacer como un anuncio, todos estos sistemas, el INAI cada año hace un concurso para transparencia en los sistemas y proyectos que generan no solo los gobiernos, sino también la industria, la academia y la sociedad civil. Y ahí me tocó ser el juez y fue bien interesante conocer tantas cosas que se están desarrollando en México. Y que no conocemos toda la población. Deberíamos de tener más datos abiertos para poder conocer lo que se está haciendo. Regresando contigo, José, me gustaría saber si después de haber escuchado a los otros panelistas, tú nos puedes confirmar si existen ya colaboraciones de la cuádruple hélice, yo hablaría industria, academia, gobierno y sociedad civil, para desarrollar programas cuyo objetivo sea el desarrollo de estos territorios inteligentes? Existieron, Salma, y creo que parte de la razón por la que estoy aquí es por un proyecto muy bonito que hicimos contigo, con Miguel, con el TEC, con la Secretaría de Economía. En aquella época era el proyecto FAI, bueno, traer a México tecnologías súper eficientes de código abierto para poder abaratar el despliegue de soluciones inteligentes en las ciudades. Ahí estabas tú como sociedad civil, ahí estaba Miguel, estaba el TEC de Monterrey, estábamos nosotros, estaba la Universidad de Puebla y había varios estados, varias municipalidades queriendo trabajar en esos proyectos. No sé qué pasó después, o sea, aparte de los grandes retos, me da el arquitecto un par de piquetes a los que tengo que reaccionar. Que falta continuidad a largo plazo, ¿no? Entonces, este proyecto vivió lo que tenía que vivir y ya no hubo continuidad. Hoy hay muchas iniciativas mucho más localizadas, mucho más acotadas, donde la vinculación no es una forma cotidiana de trabajar, sino es casi un accidente o una oportunidad que se toma en algún momento. Entonces sí las hay, pero son desgraciadamente más anecdóticas que de largo plazo. En cuanto a los piquetes, bueno, ¿para qué sirve la vinculación de academia y sociedad civil en esto? Pues parte de lo que hacen ustedes en Centro México Digital es consolidar datos, es validar datos y con esos datos probablemente ayudar a alinear políticas públicas y eso necesariamente requiere del tejido de un ecosistema donde estemos participando sociedad civil, academia, iniciativa privada y gobierno. Otro aspecto muy importante es, bueno, ¿y para qué vamos, qué tipo de proyectos vamos a hacer y por qué? Me preocupa un poco este enfoque de estamos desarrollando tal y tal y tal y tal proyecto y quizás la sociedad no lo está recibiendo adecuadamente porque no tiene la madurez digital o porque hay
algún tipo de brechas o porque simplemente no se ve el beneficio. Entonces, la decisión estratégica de qué proyectos tienen que ser desplegados no necesariamente es vertical, no debería ser vertical, debería haber ahí una participación fuerte de la sociedad civil, una participación fuerte de la academia para que los proyectos sean estratégicos y de largo plazo con una visión mucho más holística que las de las necesidades o de las prioridades que por naturaleza el Estado tendría que estar desplegando. Un ejemplo muy concreto dentro de los piquetes que percibí en los comentarios anteriores, pues sí, tenemos un montón de cámaras de vigilancia, eso tiene un impacto fuerte en la seguridad. En México tenemos más de 53,000 cámaras, pero está el reto del hermano mayor, está el reto cuando tiene sistemas de reconocimiento facial de quién tiene acceso a esos datos y para qué. Y creo que ahí la sociedad civil tiene que tener un papel súper decidido en las decisiones de ese tipo de iniciativas. Una en la que tú también estuviste súper involucrada es hay un problema de CAPEX, hay un problema de inversión, se resuelve ese problema de inversión probablemente con el presupuesto de un año, pero después tienes el gravísimo problema del OPEX. Y cuando no tienes esa visión de proyectos en 3 hélices, en 4 hélices, pues probablemente no va a haber continuidad en los proyectos. Y tú has estado documentando la cantidad de cementerios de infraestructura, de cementerios digitales que desaparecen porque se consiguió el financiamiento para el proyecto inicial, pero no se consigue el financiamiento para la continuidad. Entonces creo que eso es lo que debemos estar haciendo cuando invitas a la academia y a la sociedad civil a participar con el gobierno y con las industrias. Muchas gracias. Creo que debemos de ser más exigentes como sociedad civil y tratar de buscar que se cumplan los compromisos de inversión y sobre todo para las empresas que haya certidumbre jurídica y que puedan desarrollar o desplegar las redes para que logremos la cobertura universal. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Fabián, ¿qué necesitamos para sacar el mayor potencial de 5G en un país como México? Sí, yo creo que lo primero es infraestructura. Creo que es necesaria, evidentemente, llevarle a la mayoría de la población esa carretera. Lo segundo es, pensando, como mencionábamos ahorita, sobre las cámaras de seguridad en el aspecto de cybersecurity. Creo que también 5G promete que fue construido como cuando uno construye una casa. Al final, la cimentación de la tecnología pasa por que la blindemos de cualquier tipo de fuga de información y que también la sociedad civil pueda tener esa certeza de que cuando su información, sus datos están expuestos en inmensas bases de datos, valga la redundancia, al final tienen que estar 100% protegidas por leyes y por acuerdos incluso y estándares internacionales, que es a los que nos debemos y a los que realmente creo que 5G también trae esa mejora por encima de quizás de las tecnologías anteriores. Después podemos discutir qué es primero, si la tecnología o los casos de uso. Hoy en día en 5G aproximadamente los 2/3 de los casos de uso totales están en investigación y desarrollo. Eso quiere decir que tenemos un potencial de 67% todavía que no sabemos qué va a ser. Puede ser el próximo Netflix, puede ser el próximo Bluetooth. Digamos eso, haciendo un poquitito de publicidad de Ericsson, pues fue el que lo creó y todavía nos beneficiamos por la patente. Así que pasa por la innovación, pasa por entender y adecuarse a cada uno de los mercados, analizando nuevamente esos datos que se colectan en el día a día, porque al final estamos en la época de la información, estamos en la época donde todos hablamos de Big Data y pocos sabemos qué hacer con toda esa data. Y entonces es necesario aplicar, entender un poquitito el pasado, saber que, por ejemplo, nuestras tecnologías anteriores que nos prometieron cierto nivel de digitalización siguen funcionando, pero han cumplido su función. Si hablamos, por ejemplo, de 4G democratizó, por ejemplo, el Internet móvil. 5G está prometiendo extender esa potencialidad hacia la parte de la industria. México tiene 6 de las 10 industrias como país en 4.0, donde hemos visto
un avance súper importante y súper interesante en cuanto a aplicativos de baja latencia, de edge compute, de análisis de datos, de automatización también de ciertos procesos productivos. Así que la potencialidad es grande. Necesitamos darle un empuje adicional con otros objetivos. Y aquí también, pensando un poquitito en el cierre de la brecha digital, utilizar las herramientas de la quizás no necesidad al 100% de llenar el país de fibra óptica, sino complementarlo con servicios como el Internet fijo inalámbrico, que nos ha probado no solamente que podemos llevar anchos de banda interesantes a zonas rurales y a zonas y a comunidades que están no necesariamente servidas al 100% y han activado, economías locales. Un ejemplo que me gusta dar es en Veracruz, por ejemplo, donde hicimos un caso de uso de una islita que no tuvo cobertura y ahora los lancheros hasta pueden cobrar por aplicativos bueno, por las mismas tarjetas de crédito, por aplicativos de Apple Pay, no recuerdo el nombre del aplicativo sueco, pero es muy interesante, lo voy a estudiar un poquito más sobre eso. Y también les dio, lo más importante que le dio a esa isla fue conectividad en la pandemia para educación. Y eso pasa, ¿no? Al final creo que debemos enfocarnos en los pilares no solamente de accesibilidad de la tecnología, sino también de cómo puede funcionar para cerrar esa brecha digital y cómo puede funcionar para activar otras economías satelitales, ¿no? Al final es eso, yo creo que es la potencialidad de los negocios, como lo mencioné anteriormente, hay un retorno de inversión. Estamos trabajando también nosotros como industria en la reducción de la huella de carbono y la reducción de las emisiones de CO2, lo cual hace que el gasto operativo baje drásticamente. Nuestros productos los estamos construyendo cada vez más pequeños. Los radios de 5G que estamos instalando en México, 85% de esos radios son de material reciclado. Y eso va a seguir incrementando. El tamaño de los equipos es cada vez menor y eso reduce el consumo de energía. Entonces, la modernización per se, que evidentemente va a traer una inversión inicial de gasto de capital fuerte, también va a reducir el OPEX. Estamos hablando de ahorros energéticos por encima del 25%. Entonces, creo que todos estamos hablando de que ese tipo de innovación tiene que estar en función de esos pilares. Muchísimas gracias. Sí, si yo quisiera complementar esta parte, los impactos que hay en varias industrias son muy importantes y la asociación que tengan las empresas de telecomunicaciones con estos sectores puede tener un beneficio y sobre todo en países como México. México tiene mucha micro y pequeña empresa y comentaste, la inclusión financiera es importante. Hay dos actores relevantes que son unicornios emprendedores mexicanos, Confío y Clip, que dieron solución a problemáticas que no quisieron atender los bancos. Por ahí, con mucho emprendimiento que se está dando e inversión que está llegando a México extranjera, pues es un nicho que se puede explorar para el despliegue de infraestructuras como la infraestructura de 5G para temas no tradicionales como es la manufactura 4.0 y etcétera, ¿no? Pero bueno, regresamos con Luis para que nos comente desde la perspectiva de tu empresa, ¿qué importancia tiene el uso de soluciones inteligentes para lograr los objetivos que se han venido planteando y qué tan replicable puede ser para el desarrollo de territorios inteligentes en el país? Bueno, yo creo que es muy importante. Yo creo que voy a complementar también un poco el tema de sustentabilidad, que ya salió en algunas partes de la conversación. Sí es importante mencionar que sí vamos para ser una ciudad inteligente, un país inteligente, pero tenemos que tener muy en cuenta que al final los recursos son limitados y tenemos que buscar la forma de cómo aprovechamos más esos recursos. Ahorita comentaban que los radios ya son 80% fabricados de material reciclable. También en ABB tenemos una iniciativa muy fuerte en sustentabilidad, en donde tenemos productos ya hechos de material reciclable. Tenemos fábricas que están trabajando en el tema de energías renovables, o sea, fabrican ya productos
con energía 100% limpia. Y creo que la tecnología es importante implementar, también se comentó aquí en el panel, no solamente hablando de industria, hablando de ciudades, hablando de infraestructura, hablando de seguridad, digamos que es un todo lo que tenemos y la tecnología juega un papel súper importante. Como ABB tenemos una iniciativa que se llama Mission to Zero, que igual me gustaría compartir con ustedes, que es prácticamente aplicar la tecnología que desarrollamos como ABB en nuestros centros operativos. Tenemos plantas, como 8 o 9 plantas en México, tenemos oficinas, tenemos centros de distribución, almacenes, y prácticamente no constituyen una ciudad, pero sí constituyen partes importantes de una ciudad, y lo que hacemos es implementar estas tecnologías. ¿Cuál es el enfoque? Lograr la sustentabilidad o cumplir con el compromiso que tenemos como ABB, que es para 2030 tener la neutralidad del carbono. Digo que eso es algo que ya todas las empresas están hablando, seguramente Ericsson, ABB, Microsoft, muchísimas empresas están hablando de ese tema, pero también empiezan a hablar las pequeñas y grandes empresas. Y lo que estamos haciendo como ABB es aprovechar esto que estamos aprendiendo de las tecnologías que implementamos en los diferentes sitios que tenemos y lo buscamos replicar con los clientes. Como decía, tenemos plantas en diferentes estados, tenemos oficinas, tenemos centros de distribución, y todo este conocimiento que tenemos lo empezamos a replicar con los diferentes clientes, desde un centro comercial, un hotel, hospitales. Hace poco implementamos un hospital inteligente en donde estamos reduciendo el costo operativo, pero también reduciendo el consumo energético y por ende las emisiones de CO2. Y bueno, creo que ABB tiene un portafolio y soluciones bastante competitivas en este segmento para apoyar el desarrollo de ciudades inteligentes. Y también es importante, pues, lo que se ha mencionado, ¿no? El trabajar en colaboración, porque obviamente ABB pone su granito de arena, pero también necesitamos el tema de infraestructura de red con Ericsson, necesitamos la parte del empuje por la parte del gobierno, la parte de la academia también es súper importante, porque muchas veces estamos cada quien haciendo nuestra iniciativa, nuestro empuje, y no estamos conectados. Al final, cada quien tiene el mismo fin, entre comillas, que es hacer una ciudad inteligente y sustentable, pero no se logra tener una colaboración, que bueno, creo que ahorita estamos rompiendo esa barrera en este panel, justamente compartiendo experiencias, compartiendo ideas, y creo que si seguimos empujando de esta forma, hay mucho por hacer todavía, eso es seguro, pero bueno, creo que vamos avanzando. El tema del nearshoring también es importante. Hablamos que una de las barreras es el tema de financiamiento, pero creo que con el nearshoring va a venir más oportunidad. Las empresas privadas van a empezar a poner de su parte, pero también creo que los gobiernos van a empezar a poner de su parte para tener la infraestructura necesaria para lograr ciudades inteligentes y así ser mucho más atractivos a nivel nacional, porque realmente ahorita ya estamos compitiendo en las grandes ligas con países en Asia, en Europa, para ser un hub de manufactura, centro de excelencia a nivel nacional. Creo que si todas las partes juntamos el granito de arena que estamos poniendo, podemos llegar a hacer grandes cosas como país, y bueno, como ABB también podemos apoyar. Muchísimas gracias. Pues me has dado la entrada para hacerle la siguiente pregunta al arquitecto González. En realidad, nos gustaría que nos compartiera cuáles son estas barreras u obstáculos que ustedes han evidenciado y vivido en tratar de implementar estas ciudades inteligentes, que nos lo pudieran compartir para que veamos las mejores prácticas y los errores que no tenemos que cometer. Gracias. Bueno, pues principalmente tenemos una brecha digital muy fuerte que tenemos que vencer, efectivamente, como se ha comentado, las desigualdades sociales, las limitaciones en la tecnología. La gente, no toda la gente tiene la misma accesibilidad a las cosas, desde un simple teléfono, desde un ordenador, de cualquier elemento que le proporcione la facilidad de darse de alta en un sistema. Esto es en principio también es cuestiones económicas, y por otro lado es una resistencia al cambio. Mucha de la sociedad tiene resistencia al cambio, a hacer las formas diferentes. Por otro lado, son inversiones altas para los gobiernos. Muchas veces creo que Querétaro ha sido
hemos hecho un ejercicio de saber que tenemos que iniciar por este medio para poder hacer estos cambios. Tenemos que invertirle, hemos invertido muchísimo. Hoy por hoy, donde se estaban yendo las inversiones en el estado de Querétaro, o sea, no se han abandonado, pero se han hecho de forma mucho más razonada y se le ha invertido muchísimo a toda esta inteligencia artificial, a todo el equipamiento que tenemos que tener y a la tecnología. Es importante mencionar que para acceder a beneficios y liberar el potencial de las ciudades inteligentes y sostenibles es esencial que haya una coalición de todos los sectores. O sea, tenemos la sociedad, los emprendedores y el gobierno. Nosotros sin uno de esos tres elementos, evidentemente no tenemos opciones. Y quiero comentar también que, bueno, en Querétaro hemos hecho un match muy interesante con todos los centros de investigación avanzados. Como tú decías, tenemos la Escuela Superior de Aeronáutica, tenemos una escuela automotriz a nivel licenciatura y de ahí sale muchísima gente. Quiero comentar que Querétaro no es armadora de autos, no tenemos ninguna armadora, pero somos el número 1 en proporcionar piezas y elementos para todos los autos de todo el país. Y bueno, independientemente ahora a la emigración que estamos haciendo con todo el clúster digital que tenemos y todo lo que se está dando dentro de la zona metropolitana y el corredor que tenemos entre San Juan del Río y Querétaro, pues es algo que estamos haciendo, que estamos promoviendo y que efectivamente el recurso que se tiene por parte del gobierno se está disponiendo para él. Yo quiero comentar que precisamente también parte de esta nueva óptica ha sido la facilidad para poder recuperar recursos. El gobierno del estado y los municipios conurbados somos de los que más recuperamos recursos vía impuestos y son impuestos fáciles, o sea, ya no hay que hacer filas, ya no hay, o sea, todo está digitalizado y de alguna forma esta modalidad ha servido para que los municipios del Marqués, por ejemplo, sea un municipio muy potente en términos económicos y tenga forma de invertir en muchas otras cosas que no podíamos invertir antes. Y es desde el punto de vista de cómo digitalizar absolutamente todos los servicios. Muchísimas gracias. Creo que otra de las tecnologías que nos ha ayudado mucho es la georreferenciación. Los sistemas espaciales que nos ayudan a determinar pues con mucho mayor detalle dónde se encuentran los predios y además de qué tamaño son y qué actividad tienen. Entonces eso le ha permitido recolectar a los municipios ingresos para poder usarlos en otros recursos, digo, en otras implementaciones. José, te voy a hacer una pregunta, pero sabiendo que tú estás muy asociado con transformación digital y las ciudades inteligentes, son pues un aspecto de una organización que es un gobierno que hace una transformación digital. Dentro de estos temas, la ciberseguridad es importante, pero ¿qué otros temas, o sea, además de la ciberseguridad, se deben de considerar cuando estamos transformándonos digitalmente? Cambiaste la jugada. Te cambié la jugada, pero creo sí, que... Mira, cuando hablamos de transformación digital, ahora con el profundo impacto de inteligencia artificial, el tema que estamos tocando hoy de ciudades inteligentes, repito la respuesta a mi primera pregunta. No son temas tecnológicos fundamentalmente los que nos preocupan, son temas mucho más de estrategia, de liderazgo, de decisiones de largo plazo, de resistencia al cambio. Entonces es mucho más un cambio cultural, un por qué y para qué, mucho más que el cómo. Entonces, en estos temas, hacia donde tú me estás llevando, bueno, ciberseguridad es súper fundamental, pero ¿cómo entenderíamos los temas de ciberseguridad? El contesto ahora.
Hace muy pocos años, hace unos 10 años, los mayores ataques de ciberseguridad que se dieron, los ataques masivos de ciberseguridad que se dieron a través de IoT, a través de los sensores, a través de las cámaras de monitoreo que se diseñan, se despliegan y que nunca se toman en cuenta la ciberseguridad. Entonces, eso es un poco hacia donde quiero ir con tu pregunta. Me dio mucho gusto escuchar a Fabián que hoy se toma en cuenta la ciberseguridad desde el diseño, pero eso lo hace pocas empresas y pocas grandes empresas a pesar de que tengamos estándares. La urgencia de desplegar soluciones hace que pensemos en estos aspectos como algo que se puede hacer después. Y entonces tú montas una capa con un montón de vulnerabilidades desde antes. ¿Qué estamos haciendo en esos términos? Déjame quitarme la cachucha de representante de academia, específicamente en el ITAM. Bueno, pues creemos que todos los egresados del ITAM, bueno, de toda la vida, llevan 7 cursos de filosofía y ética, llevan cursos de comunicación y redacción, pero ahora, dentro de esta formación integral, todos nuestros economistas, administradores, contadores, politólogos, RI, toman cursos de algorítmica y de análisis de datos. ¿Por qué? Pues porque las decisiones tienen que estar basadas en datos. Y entonces tú tienes ya la visión del caso de uso del político, del gran administrador, que entiende la lógica de un pensamiento mucho más analítico para lo que llamamos toma de decisiones basadas en evidencias, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que se requiere en todos los aspectos de transformación. En este modelo que estamos tratando de implementar para todos nuestros estudiantes, se discutió mucho en dónde vamos a meter ciberseguridad, que no sea el tema de los nerds o el tema que se mete después en un proyecto donde, en el caso de ciudades inteligentes, pues esta digitalización hace que las infraestructuras sean críticas y ya no te puedes permitir ahí ningún tipo de ataque porque dejas absolutamente vulnerable al Estado y al ciudadano. Entonces, esa conciencia de qué es transformación digital, esa conciencia de qué son los datos, de cómo es un pensamiento analítico para los tomadores de decisiones, para los políticos, no solamente para los técnicos, también implicaría una conciencia en ciberseguridad, una conciencia en inteligencia artificial, una conciencia en infraestructuras de grandes volúmenes de datos, y creo que eso es lo que estamos haciendo en respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los temas críticos tecnológicos que permitirían despliegues de transformación digital y de ciudades inteligentes, pero siempre pensando transversalmente en el posicionamiento de la visión holística para tomar decisiones? Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a Fabián, más allá de las propiedades de mayor velocidad, menor latencia que tiene 5G o que continuamente nos están lanzando en el marketing para que nos sumemos a esta red, ¿cuál crees que sea el rol más destacado de esta tecnología para la transformación de estas ciudades y sus actividades productivas en México? Sí, yo creo que, como mencionaba anteriormente, 6 de las 10 industrias del 4.0 están presentes en México, así que la potencialidad de utilizar esta hiperconectividad, si se le puede llamar así, para reducción de accidentes, para mejoras en los planos de producción, para automatización de ciertos escenarios, para que nos cobren menos impuestos, no mentira. Pero es que eso de que nos referencien y todo esto, yo no sé si nos va a gustar, pero bueno, es un mal necesario, dice, ¿no? Yo creo que adicional a esto, y en vistas también de que México está por, bueno, esta misma semana tenemos el evento de Fórmula 1, por ejemplo. En el 2026 vamos a tener el Mundial de Fútbol Masculino acá presente en 3 ciudades. También pasa por la implementación de Internet de los sentidos. Y un caso de uso que fue muy interesante para mí conocer es con uno de nuestros clientes en Estados Unidos que justo ahora para la Serie Mundial va a lanzar un servicio donde llegas con tu teléfono y mediante realidad aumentada sabes la velocidad de la pelota, el tipo de lanzamiento, toda la estadística como si estuvieses enfrente de la pantalla de tu televisor en tiempo real. Entonces, eso más un caso de uso que implementamos en Qatar, que pudiese sonar muy lejano para nosotros, pero en realidad es fácil de implementar, entre comillas, siempre y cuando cumplamos con los principios de accesibilidad, de seguridad y de masificación, si se puede.
es experiencia inmersiva remota. ¿Y qué significa esto? Puedes comprar un tiquete digital para ir al estadio de una forma digital desde la comodidad de tu casa. Y lo más interesante es ver que la fuente de servicio no solamente es la televisora, sino los mismos teléfonos de la gente que está en el estadio. Entonces fue muy interesante para mí conocerlo porque entrabas con tu usuario, qué sé yo, cualquiera que sea el que uses o tu huella digital, por decir así, entras en el estadio de una manera virtual y estás compartiendo en tiempo real con comunidades virtuales. Entonces, y evidentemente con una experiencia inmersiva que ya, pues yo creo que en algún momento tendrá que evolucionar la manera en que también son transmitidos los juegos y la experiencia de deportes. ¿Por qué menciono lo de los deportes? Porque la industria es enorme. Estamos hablando que la NFL por sí misma y la MLB en conjunto, o sea, fútbol americano y béisbol, mueven a cerca de 80,000 millones de dólares al año. Entonces, imaginémonos que la industria pueda monetizar y democratizar también esa experiencia inmersiva para los usuarios que pues, disfrutamos los deportes. Pero esto aplica para comunidades de deporte donde no tengas que salir a la calle. Algún día que estemos con alta contaminación o algo así, al final también hay comunidades de rutas de ciclismo virtuales, etcétera, que ojalá no nos conviertan en ratas en nuestras casas encerrados, pero bueno, es parte de los riesgos que tenemos que de alguna manera afrontar. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí hay mucho, obviamente 5G nos da velocidades interesantes. En México tenemos el caso de uno de nuestros clientes que ya está en el radar mundial. Ya no estamos compitiendo contra ningún operador en México, ni ningún operador de Latinoamérica. Estamos compitiendo contra Europa, Asia y Estados Unidos. Estamos hablando de que en promedio se están dando velocidades de 126, 140 megabits por segundo en la calle, de subida, de bajada. De subida, evidentemente, todavía nos queda un camino por mejorar, porque las experiencias y lo que nos ha enseñado 5G es que ya no estamos bajando contenido, lo estamos subiendo constantemente en los eventos, constantemente estamos subiendo videos a las redes sociales, etcétera. Segundo caso de uso de baja latencia para asegurar que hay producción en tiempo real. También un caso de uso muy interesante, por ejemplo, es el tema del 911 en una ciudad de Estados Unidos mediante un aplicativo. Desde el momento en que se ejecuta la llamada, se le da retroalimentación a los familiares en tiempo real. Yo creo que los que hemos pasado por experiencias y los que no, ojalá que no les toque, siempre estamos ansiosos por saber qué está sucediendo en una ambulancia, qué está sucediendo en una sala de operaciones. Entonces, cuando conectas un ecosistema de aplicativo de salud y demás, pues también calmas un poquitito la ansiedad de las personas. Y por último, baja latencia, que ya evidentemente prometemos cosas muy interesantes en cuanto a procesos productivos, en cuanto a logística de materiales. Tenemos un puerto totalmente automatizado, por ejemplo, y estamos en discusiones también acá para algunos casos de uso similares. Y finalmente, lo que mencioné sobre los sentidos y cómo realmente ya tenemos eso a la mano. Muchísimas gracias. Han sido muy interesantes todas sus intervenciones y como hemos visto, se interrelacionan estas participaciones, por lo que debemos de continuar con esta colaboración. Yo quiero pedirles, antes de que abramos al público a preguntas, que en una frase me digan qué le dejarían como mensaje sobre este tema de las ciudades inteligentes a quienes nos están escuchando hoy. Pues necesidad apremiante, gran oportunidad, retos enormes, pero capacidades para poder afrontarlos. Pues gracias a todos los que están aquí. Yo lo que pediría es una mayor colaboración e inversión con la sociedad y con los gobiernos. De igual forma agradecer por la invitación. Lo que yo les
me gustaría dejarles es que creamos que México tiene la capacidad de ser referente mundial. O sea, muchas veces pensamos que México o nada más destaca por Checo Pérez o por la selección y muchas veces olvidamos que también tenemos bastantes cosas en temas tecnológicos y bueno, nada más esa que las creamos, ¿no? Que México puede hacer grandes cosas, ser referente mundial y tenemos la colaboración para hacerlo y también las ganas para empujar. Yo solo quiero complementarte, yo creo que es imaginar lo posible, es tomarlo por las riendas, generar industria y hacer lo posible. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos, por favor. Y ahora me gustaría ver si tienen preguntas. Adelante. ¿Dices de dónde eres? ¿Tu nombre y de dónde eres? Ok, muy buenos días a todos. Yo soy Catalina Obando, vengo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por ahí también está mi colega y amigo Carlos Gorostiza, otro director general de la Secretaría. Quería primero agradecer al gobierno de Suecia, a Centro México Digital por todo, por organizar este tipo de foros tan enriquecedores y tan buenos para poner un encuentro entre esta triple hélice de la que estamos hablando. Yo quisiera preguntar, junto a este tema de ciudades inteligentes, ¿vienen efectivamente nuevos retos, como por ejemplo las redes heterogéneas, redes híbridas? Y en ese sentido quisiera preguntarles alguna recomendación, yo creo que principalmente al regulador, respecto al, por ejemplo, esa contaminación que se va a generar de interferencias y a la protección de datos de los usuarios. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? La más cercana al regulador eres tú, pero en realidad se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Un poco yo creo que Fabián va a poderlo complementar. Los costos de despliegue de infraestructura 5G son elevadísimos y parte de lo que tú preguntas es no es suficiente. O sea, no pensemos en 5G como la red de telefonía celular de la siguiente generación. Requiere de complementación con muchísimas otras tecnologías y eso requiere de homologación de frecuencias, requiere de mecanismos muy agresivos de compartición de infraestructura activa, infraestructura pasiva. El IFT está trabajando seriamente en eso, está dentro de sus prioridades, está precisamente, primero, encontrar frecuencias adecuadas, segundo, encontrar los mecanismos que faciliten la interacción entre los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones. Ese es un trabajo muy valioso y está funcionando bien. De hecho, ya estamos viendo vínculos con Movistar y AT&T, por ejemplo, por razones económicas, pero también por razones de crecimiento a futuro. Se está promoviendo mucho también el despliegue de tecnologías, de redes, a través de redes comunitarias o redes de pequeños proveedores de servicio que no son los grandes operadores y que también van a generar complementariedad. Se está trabajando mucho en la homologación de frecuencias para evitar interferencias con otro tipo de servicios. Se está trabajando en el mercado secundario de espectro para reducir costos, dado que los derechos de uso, nuestros legisladores no quieren bajarlos en costo y eso es crítico para tener masificación de coberturas, para poder cerrar brechas. Pues hay alternativas y una de las alternativas es todo lo que tiene que ver con mercado secundario y con uso secundario. Pues es una buena noticia que el IFT esté consciente de eso y que nuestra lógica de 5G no pasa solamente por darle mejor capacidad de red a quienes la pueden pagar, sino tener una visión mucho más amplia. Pero Salma, no sé si tú puedes complementar algo así. Solo quiero decir que la UIT no es ajena a estas transformaciones digitales y también ellos les impactó el tema de las nuevas tecnologías y están haciendo una revisión del espectro radioeléctrico para ver cómo pueden hacer un uso más eficiente de este recurso con las aportaciones que dan los estados miembros, pero también con sus expertos que están dentro del área de radiocomunicaciones. Gracias. Ok. Gracias, buenos días. Marisa Mar, consultora y miembro del Consejo Consultivo del Agua. La pregunta es para el arquitecto Fernando González. 4 de los 5 estados con mayor índice de desarrollo digital que nos acaban de señalar se encuentran en las regiones con mayor estrés hídrico del país. Querétaro afortunadamente no está en esas regiones, digamos, pero está cerca.
En ese sentido, ¿cómo es su relación con la Autoridad del Agua para que haya una corresponsabilidad en el cuidado y protección de este recurso en relación con los propios servicios de agua y saneamiento que brindan ustedes para el desarrollo del Estado? Claro. Quiero comentar en principio que desde 1800 se construyó un acueducto en Querétaro. Es decir, cuando dicen es que no hay agua, tiene 2 siglos que no tiene agua, que no tenemos agua. Llevamos el agua desde hace mucho tiempo a la zona metropolitana, que siempre ha sido la zona mayormente poblada. Y sin embargo, hace 18 años, bueno, se hizo primero el acueducto 1, que es este, que se hizo en el siglo XIX, y luego el acueducto 2, que se hizo hace 18 años. Un gobernador que se llama Francisco Garrido tuvo la diligencia de hacer un acueducto. Ese acueducto hoy todavía estamos disfrutándolo, ya saturando el 70% de las condiciones de utilización del agua. Y sin embargo, hoy este gobernador, Mauricio Curi, está gestionando el acueducto 3, que es precisamente para proporcionar, para que no lleguemos a un escenario donde no tengamos agua. Estamos haciendo eso. Eso es con respecto a traer el agua. Con respecto a cómo administrar el agua, porque nosotros lo que decimos es, lo que cobramos es el trabajo de traer el agua. El agua por sí sola es gratuita. Hemos hecho muchísimas acciones con respecto al mejoramiento de los sistemas de distribución. No olvidemos que todas nuestras ciudades son muy antiguas y que los sistemas de distribución, en muchos casos, y principalmente en los centros históricos, tenemos más de 70 o 80 años que son la infraestructura tiene esas edades. El gobierno se ha detenido también a modificar o sea, modificar, hacer reparaciones, quiero decir, desde el punto de vista de rehacer absolutamente toda la infraestructura hidráulica. Nosotros teníamos hace 18 años el 75% del agua se iba o sea, se perdía durante el proceso de distribución. Hoy estamos más o menos en un 43% de pérdidas de agua. Es decir, todavía no tenemos la eficiencia dentro de nuestra infraestructura y en eso estamos trabajando. Se han creado muchas estrategias, se han hecho células dentro de cada una de las regiones de comunidad para poder identificar dónde tenemos las pérdidas más fuertes y ahí es donde atacamos. Evidentemente también yo no me encargo del sistema de distribución de agua, o sea, en Querétaro tenemos son 18 municipios y 17 municipios se administran a través de la Comisión Estatal del Agua y solamente el municipio de San Juan lo hace de forma individual. Y sin embargo, han implementado N número de cosas dentro del área de la Comisión Estatal del Agua. Tienen un área de planeación muy robusta, o sea, que tienen muy clara cuál es la situación que estamos viviendo y todos los sistemas que efectivamente ya están ahorita implementando. Y quiero comentar que muy sistematizado ya todas las fugas ya las tenemos. Ahorita lo que tenemos que hacer es en un proceso de reconversión de toda la infraestructura para poder realmente ser mucho más eficiente en términos de la distribución. Con respecto al abasto, no tenemos problema. Gracias. Voy a dar paso a una pregunta más, pero breve, la pregunta breve, la respuesta, porque tenemos un área de networking ahorita para poder conversar ya más relajadamente y por el respeto al tiempo que nos han designado. Adelante. Bueno, rapidísimo. Bueno, yo soy Claudina García, trabajo en American Tower, somos una empresa que nos dedicamos al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y tenemos aproximadamente 9,000 torres de telecomunicaciones en México. Esta pregunta es muy rápido, es para el arquitecto. Desde el punto de vista de política pública, ¿están planeando algún tipo de incentivos
para atraer estas inversiones tan importantes? Porque cuando hablamos de ciudades digitales, pues pensamos en toda la conectividad, pero sin torres de telecomunicaciones no podemos acceder a esta conectividad. Entonces mi pregunta era sobre si planean algún tipo de incentivo para el despliegue o de mejora regulatoria en el Estado para incentivar este tipo de despliegues para el 5G. Gracias. De forma específica, no puedo contestar la pregunta. Lo que sí le tengo que decir es de que participamos, la Secretaría de nosotros participa muy fuertemente en un área de mejora regulatoria y tenemos incentivos a todas las áreas que hacemos mejora regulatoria. Quiero comentar que nuestra forma de cómo estamos administrando el gobierno a través de los trámites, con respecto a hace 2 años que empezó la administración, estamos casi duplicando los procesos en términos de reducción de tiempos. Y bueno, lo que nosotros damos, y perdón, nada más, no es un anuncio, pero es importante esta parte de la infraestructura que pudiéramos tener. No lo manejo yo, pero sí lo que más ofrecemos en Querétaro es capacidad de la gente. Hay mucha gente muy capacitada, es lo que vendemos. Nosotros en el Estado no damos incentivos fiscales que comprometan más adelante al Estado, pero sí brindamos una mano de obra súper calificada en Querétaro. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Señor embajador, muchísimas gracias por su hospitalidad y agradecemos con otro aplauso a nuestros panelistas. Quisiera, déjame ver si funciona todavía. Sí, nada más para también agradecer muchísimo, bueno, de su trabajo, nuestra moderadora. También a Salma, excelente tu trabajo, muchas gracias. Este panel tan excelente, de veras súper importante, interesante todo, entonces hay que seguir hablando por allá con un cafecito. Muchísimas gracias otra vez.